Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Andrea Marín Ríos, soy estudiante del segundo semestre de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales. El día de hoy les voy a mostrar el uso de dos herramientas, OBS y Shotcut, para la creación de contenido. Dos herramientas que nos fueron ilustradas en la asignatura de Seminario TIC para la enseñanza de estas ciencias. Para este caso, vamos a hablar entonces de las propiedades cinemáticas de un cuerpo cuando experimenta un movimiento parabólico. Pero antes quisiera hablarles acerca de la formación por etapas de la acción mental. Esta es una teoría creada por Galperin, la cual consiste en desarrollar actividades con los estudiantes a partir de acciones externas que vayan luego interiorizando el objeto de estudio. Para esta fase introductoria tenemos entonces dos etapas, la etapa de motivación y la etapa de exposición. En la etapa de motivación es necesario que el estudiante se interese por el tema que está a punto de conocer para así tener éxito en el resto de las etapas. En esta etapa el estudiante no hace ninguna acción, solamente se deja cautivar por el docente en el sentido que le va a ver relación al objeto de estudio y a la vida cotidiana. En la etapa de exposición es importante inducir al estudiante hacia la importancia y hacia el reconocimiento de estas propiedades cinemáticas de un movimiento parabólico para luego estar en la capacidad de desarrollar problemas. Dentro de la etapa de motivación se propone ver y analizar el siguiente video sobre el uso de la trigonometría en el estudio de las propiedades cinemáticas de un cuerpo cuando experimenta un movimiento parabólico en un deporte extremo. Para hacer saltos de gran altura, una bicicleta puede ser tan efectiva como un par de alas. Lo maravilloso de la experiencia es sentir el viento en la cara o la sensación de volar como un pájaro. Eso sí, para evitar caer al suelo como una bolsa de papa, hay que observar con atención cómo saltan los profesionales. Este es un salto de casi 20 metros descendiendo a más de 30 kilómetros por hora. Los principios de la física siempre son los mismos, ya sean 2 o 20 metros. ¿Querés saber cómo lo hace? Cada salto sigue una trayectoria simétrica llamada parábola. La inercia te impulsa hacia adelante y la gravedad te lleva hacia abajo con una aceleración constante. Y así, los dos factores crean el arco. El ángulo ideal de despegue para lograr la distancia requerida es de 45 grados. Ya estamos listos para volar. Es muy fácil, ¿eh? Solo hay que tomar impulso antes de llegar a la rampa. ¿Qué podría llegar a fallar? Algo muy sencillo. Tenés que acordarte de saltar junto con la bicicleta. Está bien, sí, bien lastimada después del aterrizaje forzoso. Veamos cómo lo hace este descamisado. Nos dejó títere con cabeza. Los expertos en saltos saben calcular la distancia al punto de llegada, habilidad que desarrollan tras años de experiencia. Si no tomás suficiente vuelo, seguro te das la cara contra la rampa. Y eso difícilmente se te olvide. Aquí vemos un buen inicio, con muy buena velocidad, pero eso implica también mayor distancia. Puede que no sea buena idea usar de rampa el techo de un galpón. El elemento final de un salto perfecto es el aterrizaje. Para llegar sano y salvo al otro lado, la rampa de llegada tiene que estar al mismo ángulo que la de salida. Si concuerdan, seguro vas a aterrizar sin problema. Este chico se llama Greg y va a intentar un salto llamado el legendario Clipper Ledge de San Francisco. Aunque a mí me parece que son escalones comunes y corrientes. Está demostrando lo que sucede cuando no hay rampa de llegada para conservar la cantidad de movimiento. El suelo no perdona el impacto de llegada. Lo malo de la magnífica demostración de Greg es que duele. Gracias por la demostración, Greg.
Entonces, bueno, a partir de este video se puede hacer un análisis de las siguientes preguntas. Ejemplo, primero, ¿en qué consiste la práctica deportiva de la que se habla en el video? Aquí lo que se pretende es que el estudiante empiece a relacionar el movimiento parabólico con estas prácticas deportivas en la vida cotidiana. Es evidente que la respuesta es entonces que esta práctica deportiva se llama salto en rampa con bicicleta. Segundo, ¿cuál es el nombre de la trayectoria que describe el movimiento de las bicicletas cuando realizan los saltos? Aquí el estudiante empieza también a relacionar este concepto del movimiento parabólico con este deporte, ya que la trayectoria, como lo dice bien el expositor que describe este ciclista, es la trayectoria parabólica. Una tercera pregunta podría ser, ¿cuáles son los aspectos físicos de los que se habla en el video acerca del salto en bicicleta? Recordemos que el expositor nos cuenta que en primer lugar, el primer aspecto es la inercia, ya que empuja al ciclista hacia adelante. Después entra a jugar un papel muy importante la gravedad, ya que empuja hacia abajo al ciclista con una aceleración constante. Y estos factores son los que crean el arco del movimiento parabólico. Y una cuarta pregunta podría ser, ¿cuáles son las condiciones físicas ideales que el ciclista debe cumplir para que su salto en la rampa sea perfecto y sin sufrir caídas? Entonces, una primera condición física es que el ángulo de la rampa de despegue debe ser exactamente igual al ángulo de la rampa de aterrizaje. En este caso, nos hablaron de un ángulo de 45 grados. El segundo aspecto físico que se debe tener en cuenta es que el ciclista, a través de la experiencia, de la habilidad y de la práctica, debe calcular el punto de llegada. Y un último aspecto físico es que es muy importante que exista una rampa de llegada, o si no, la cantidad de movimiento no se conservaría igual. Pasando ahorita a la etapa de exposición, tenemos una definición del movimiento parabólico según Galileo y tenemos otra denominación un poco más moderna. Galileo expone el movimiento de un proyectil como el resultado de la descomposición de dos movimientos que son independientes y simultáneos entre sí. El primero es uno que es horizontal y uniforme y el segundo es uno que es vertical y uniformemente acelerado. Por otro lado, también se denomina movimiento parabólico al realizado por un cuerpo cuya trayectoria describe la de una parábola, la cual coincide con la trayectoria de un proyectil, que se mueve en un medio que no ofrece ninguna resistencia y que está sujeto a un campo gravitatorio y que es uniforme. Observemos que aquí la gravedad empieza a adquirir un valor sobre este concepto. En esta gráfica entonces observamos el comportamiento de un cuerpo cuando es lanzado con un movimiento parabólico. Este tiene una velocidad inicial y su respectiva descomposición de la velocidad en el eje vertical y el eje horizontal. También observemos que se forma, con respecto al vector de la velocidad, se forma un ángulo que es medido en el sentido antihorario a las manecillas del reloj con respecto al eje horizontal. Si el punto de salida del cuerpo es en un eje cartesiano 0,0 y las coordenadas son x y y, entonces la velocidad inicial estaría definida como v sub 0 y el ángulo definido como θ. Entonces, las respectivas ecuaciones para las velocidades iniciales en cada una de sus descomposiciones x y y serían las que se muestran en pantalla. V sub 0x es igual a v sub 0 por coseno de θ y v sub 0y es igual a v sub 0 por seno de θ. Ahora, ¿de dónde salen estas ecuaciones? En este punto el estudiante debe recurrir a la trigonometría para conformar un triángulo rectángulo con el vector de la velocidad inicial, sus respectivas descomposiciones en y, en x y el ángulo que se forma con respecto al eje horizontal medido en el sentido antihorario de las manecillas del reloj. Una vez se tiene ese triángulo rectángulo, entonces el estudiante debe hacer uso de las razones trigonométricas del coseno de θ y del seno de θ, que recordemos el coseno de θ es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, de ahí entonces despeja la velocidad inicial en x, y recordemos que el seno de θ es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, de la cual de ahí despeja la velocidad inicial en y. Debido a que estos movimientos pueden ser estudiados por separados, uno como movimiento rectilíneo uniforme y el otro como en dirección de las x,
y otro como un movimiento uniformemente acelerado en la dirección vertical, en la dirección de Y, entonces se pueden usar estas ecuaciones de estos dos movimientos, el rectilíneo uniforme y el uniformemente acelerado, para deducir las propiedades cinemáticas de un cuerpo con movimiento parabólico. Es importante que el estudiante entonces en este punto tenga unos conceptos previos establecidos sobre estos dos movimientos. Analicemos, por ejemplo, la magnitud de la aceleración en el componente de las X. Si observamos, la aceleración en el componente de las X es igual a 0, debido a que el comportamiento de la velocidad durante toda la trayectoria del proyectil o de este cuerpo que experimenta este movimiento parabólico es constante. Y como es constante, entonces no hay cambio de aceleración y por eso es 0 su aceleración en este componente. En cambio, miremos que para el componente Y, la aceleración del cuerpo sí se ve afectada por la gravedad, que es la que lo empuja hacia abajo cuando llega a su altura máxima. Entonces se dice que la aceleración en Y es igual a menos la gravedad. Este signo menos quiere decir que el cuerpo se ve afectado por la gravedad en el descenso. Bueno, para la magnitud de la velocidad, en el componente de la X, tenemos que la velocidad X es igual a la velocidad sub 0x, esto porque la velocidad, como dijimos, es constante durante cualquier punto de la trayectoria. Y para el componente de la Y, teniendo en cuenta el movimiento uniformemente acelerado, podemos deducir que su velocidad es v sub y es igual a v sub 0y menos la gravedad por el tiempo. Observemos cómo aquí ya el tiempo empieza a influir en esta velocidad para el componente Y. Con respecto a la posición es igual a la velocidad sub 0x por tiempo, que es una ecuación básica conocida por todos que describe la posición de un cuerpo en cualquier punto. Y para la componente Y tenemos que esta posición es igual a la velocidad sub 0y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. También recordemos que es deducida del movimiento uniformemente acelerado. Bueno, lo que sigue a continuación es una propuesta para que el estudiante pueda indagar y explorar un poco más acerca de estas propiedades cinemáticas de un cuerpo con movimiento parabólico en un simulador que es gratuito y que es interactivo llamado PET, en el cual se pueden desarrollar actividades en áreas de las ciencias y de las matemáticas. Entonces, en esta interfaz del simulador tenemos lo siguiente. En primer lugar, el estudiante puede elegir con qué objeto desea trabajar, cuál es el objeto que desea lanzar a través del cañón. Puede ser una bala, puede ser un proyectil, una pelota de golf, de béisbol, etc. Una vez es elegido este objeto, supongamos que vamos a lanzar un proyectil, nos muestra la masa de este objeto y su diámetro. El estudiante aquí también puede tener en cuenta la resistencia del aire con su respectivo coeficiente de arrastre y analizar si tiene alguna implicación y qué tanto varía hacer un lanzamiento teniendo en cuenta la resistencia del aire y no teniéndola en cuenta. Entonces, esto también permite al estudiante que empiece a realizar exploraciones y comparaciones. Supongamos que para este caso no la vamos a tener en cuenta en esta simulación. En cuanto a los vectores de velocidad, el estudiante puede visibilizar los componentes de velocidad y asimismo también visibilizar los componentes de aceleración. Otro aspecto importante que el estudiante debe tener en cuenta es jugar y explorar con los grados. El grado al cual va a ser lanzado este proyectil, que es el que me forma el ángulo que ahorita les hablaba, que hacía parte fundamental para poder describir las propiedades cinemáticas de un cuerpo con movimiento parabólico. Otro factor que el estudiante puede analizar y explorar es la altura inicial que va a tener este proyectil. Puede ser desde 0 metros e ir jugando con esta altura progresivamente para hacer comparaciones y posibles tabulaciones. Y el último aspecto, y no menos importante, que el estudiante debe elegir antes de iniciar la simulación es la velocidad inicial. La velocidad inicial puede también oscilar y pueden también hacer varias simulaciones con diferentes valores para así también observar cambios. El estudiante puede elegir si esa simulación quiere que sea a una velocidad normal o un poco más lenta. Y una vez ya todos estos parámetros estén configurados, entonces se le da play en el botoncito rojo para simular este lanzamiento del proyectil. El estudiante puede pausar en cualquier punto para realizar diferentes análisis
o puede dejar que este termine. Y una vez termine, el estudiante entonces va a empezar a explorar otras herramientas más que tiene el simulador, como por ejemplo haciendo uso de esta, que la tomé de este recuadro arrastrándola. Esta es una tabla que cuenta con una lupa. Esta lupa yo la ubico sobre cualquier punto por lo que haya transcurrido, por donde haya pasado el proyectil, y ahí se puede analizar lo siguiente: el tiempo de vuelo de este proyectil hasta este punto, la distancia horizontal que ha recorrido el proyectil hasta este punto y su respectiva altura con respecto al eje horizontal. Recordemos que el estudiante también está en la capacidad de llegar a describir y deducir estas ecuaciones de tiempo de vuelo, distancia horizontal y altura como propiedades cinemáticas de un cuerpo con movimiento parabólico, y teniendo en cuenta los otros dos movimientos con los cuales es conformado este movimiento parabólico. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Espero que en una próxima oportunidad nos podamos volver a encontrar para mostrarles una etapa concretizadora en la cual el estudiante puede profundizar y puede acercarse más al conocimiento a través de la resolución de problemas. Hasta la próxima y muchas gracias.